no desmayamos. ¿Lo puede decir conmigo esta noche? No desmayamos. Mire a alguien y dígale como así, como cuando uno quiere salir campeón. No desmayamos. No desmayamos. A pesar de lo que venga, no desmayamos. Pastor David, no desmayamos. Pastores, no desmayamos. Consistorio de esta iglesia, ese debe ser el grito de victoria. No desmayamos. Que cada mañana ustedes se levanten, iglesia, y puedan proclamar a los cuatro vientos: no desmayamos. Y que le hagan saber a las tinieblas: no desmayamos. No desmayamos. Que puedan hablarle a sus circunstancias y decirle: no desmayamos. Que si el enemigo viene en contra de ustedes, puedan decirle: no desmayamos. No desmayamos. Sin importar las pruebas, sin importar las adversidades, sin importar las circunstancias. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 6. Y vamos a mirar la palabra del Señor en esta noche. Dice la escritura de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Esto no me lo estoy inventando. No desmayamos. Versículo 2. Antes bien, renunciando al oculto y perverso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la misericordia, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Creo que a la luz de la palabra de Dios y de sus gloriosas promesas, tenemos poderosísimas razones para no desmayar en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro caminar, en nuestro trabajo y servicio a Dios. Tenemos poderosísimas razones a la luz de la palabra de Dios y de sus maravillosas promesas. Tenemos razones para unirnos al apóstol Pablo y decir: no desmayamos. No desmayamos. Pues son muchas las veces que la Biblia, la palabra de Dios, nos invita como pueblo de Dios a no desmayar. A no desmayar. Mire, por ejemplo, se nos exhorta a no desmayar en la oración. Pues Lucas 18:1, el escritor sagrado nos dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Se nos exhorta a no desmayar en la oración, pero también se nos insta a no desmayar cuando de hacer el bien a otros se trata. Pues Pablo mismo en Gálatas capítulo 6 versículo 9, él nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo creo que ustedes están entrando en una temporada donde necesitan tener esto claro en sus corazones: no desmayamos. Vamos a sembrar, y aunque nuestros ojos no vean nada, no desmayamos. No desmayamos. Entonces se nos exhorta a no desmayar en la oración, se nos insta a no desmayar haciendo lo que es bueno. Pero también de igual manera se nos alienta a no desmayar en cuanto a nuestro ánimo en la vida y relación con el Señor. Pues el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, el versículo 3,
nos invita a poner nuestra mirada en la persona de Jesucristo y nos dice: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En nuestro pasaje de meditación en esta noche, 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo tiene el mismo propósito al escribir esta carta o esta escritura: alentar a la iglesia a no desmayar en su vida, en su relación y en su caminar con Dios. Observe por ejemplo el versículo 1 cuando dice no desmayamos, y cuando usted avanza va a encontrar esa misma expresión en el versículo 16, no desmayamos. Pablo por segunda vez va a decir allí no desmayamos. Y esto lo hace al referirse a las situaciones adversas, a las situaciones difíciles y complicadas que muchas veces como hijos de Dios tenemos que afrontar. Y es que desmayar, entre otras cosas, significa flaquear, ceder, desfallecer, renunciar, retirarse, rendirse, desalentarse, desconectarse, descorazonarse, claudicar, desanimarse y un resto de etcétera que usted puede encontrar. Y algo que debemos puntualizar aquí es que Dios no desea que su pueblo ande en estas condiciones, flaqueando, cediendo, desfalleciendo, renunciando, retirándose y rindiéndose ante las adversidades. Al contrario, el Señor quiere ver a sus hijos fuertes, animados, fervorosos, fervientes, fortalecidos, esforzados, valientes y victoriosos. Es así como Dios quiere ver a sus hijos. Y esa es la razón por la que necesitamos juntos con el apóstol Pablo proclamar estas maravillosas palabras: no desmayamos. Por eso el ánimo del apóstol Pablo es precisamente eso. Él mismo inspira y inspirado por el Espíritu Santo anima entonces a escribir estas palabras. Romanos capítulo 12 versículo 11: fervientes en nuestro espíritu, sirviendo al Señor. Aun cuando veamos que algunos se retiran de entre nosotros con desánimo, desgano y desmayo, que no nos desanime eso. ¿Sabe? Carlos Cuauhtémoc Sánchez, escritor mexicano, dice en su libro La Última Oportunidad las siguientes palabras. Él dice que los hombres que se quedan para construir son los que verdaderamente valen. Dice que todos los grandes héroes de las naciones tuvieron la oportunidad de huir a otras regiones, pero decidieron quedarse y trabajar arduamente en la construcción de sus países. Quedarse sin desmayar, plantar y edificar es el carácter de los verdaderos próceres. ¿Usted entiende eso? Quedarse, construir sin desmayar, ese es el carácter de los verdaderos próceres. Y yo siento que aquí hay de esos próceres. En esta iglesia se están los que no se rinden, los que no se retiran, los que no corren, los que no se van desalentados ni desanimados. Lo más fácil del mundo es apartarse, hacerse a un lado, abandonar el barco con un alto grado de desmayo, desaliento y desánimo. ¿No es más sencillo retirarse e ir a otro lugar edificado por otros? Es mucho más fácil. Y yo sé de lo que le estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces me sentí desmayar. Muchas veces quise tirar la toalla, Pastor David. Muchas veces sembré y trabajé y funcioné y no miré nada, y pensé que la mejor solución era salir corriendo a otro lugar mejor. Pero entendí que no desmayar es la clave. No desmayar es la clave. Porque quedarse y edificar, ese es el gran desafío que tenemos. Meditemos pues juntos en lo que nos dice el pasaje de 2 Corintios capítulo 4, los versículos que leímos del 1 al 6. Pues nuestra palabra clave allí va a ser razones que tengo para no desmayar. ¿Cuáles serían entonces esas razones que plantea en el texto el apóstol Pablo? Versículo 1, el apóstol Pablo dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido,
no desmayamos. Cuando yo leo este versículo, entonces destaco en la primera razón por la que no desmayamos. No desmayamos porque tenemos un llamamiento, y ese llamamiento nos lo hizo Dios. La razón por la que tú no debes desmayar en tu caminar con Dios es que Dios te llamó. Y si Dios te llamó, Él te sostendrá. Si Él te llamó, Él te va a ayudar. Si Él te llamó, Él extiende su mano para sostenerte hasta el final. Pablo va a decir claramente: por tanto, teniendo este ministerio, esa es la razón por la que no desmaya. Porque Pablo entiende la bendición de ser llamado por Dios. Para el apóstol Pablo, el ministerio, el llamamiento santo que el mismo Señor le había encomendado, era una fuerte razón para no desmayar. Y si no es eso, entonces ¿qué puede ser más? ¿Me entiende, iglesia? Si no me sostiene el saber que el Señor fue el que me llamó, entonces ¿qué más me puede sostener? En esta carrera de la vida, en este caminar con Dios, si no es el llamamiento santo que el Señor me hizo. Y le escuchen, no le estoy hablando de un ministerio como el ministerio pastoral. Es que todos nosotros los santos hemos sido llamados por el Señor. Recuerde que uno de los fundamentos de nuestra doctrina es el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes hemos sido llamados por el Señor. Y ese Dios que me llamó es el Dios que me fortalece. Tener conciencia de ese llamamiento maravilloso de Dios debe alentarme para nunca desfallecer. Pablo sabía que ese ministerio y llamamiento santo lo había recibido de Dios, quien por pura gracia se lo había concedido. Y al ser así, un día Pablo tenía que presentarse ante el Señor y rendir cuentas. Pablo tenía mucho temor de compadecer ante el tribunal de Cristo y sacar mala nota. Por eso él dice: no desmayo. Iglesia amada, me preocupa cuando veo gente que no valora su llamamiento en Dios. Me preocupa gente que como si fuera cualquier cosa desechan, abandonan, se desalientan y huyen cuando en medio de las pruebas se encuentran. ¿Sabe? Una de las razones por las que personalmente no desmayo es mi tarea que Dios me ha puesto a hacer. Es porque he entendido y valoro mucho el llamado que el Señor me ha hecho. He tenido razones para hacerlo 50,000. Me he visto en pruebas y nos hemos visto como familia en adversidades. Hemos sido objeto de burla. Hemos sido objeto de señalamientos. Hemos sido objeto de menosprecio. He tenido pastores que de frente en mi proceso ministerial, alguien un día me dijo: mientras yo esté aquí, usted no va a surgir. Hemos sido objeto de rechazo por nuestro color de piel. Pero he entendido que quien me llamó es el Señor. Por eso en medio de los momentos adversos he dicho: no desmayo. Ese ha sido el grito de esperanza que me ha sostenido hasta el día de hoy. Y por eso Pablo, o por lo menos me identifico con Pablo cuando él dice: teniendo este llamamiento de Dios, no desmayamos. Amada iglesia, de la misma manera nosotros también, Dios nos ha dado un llamamiento. Dios nos llamó, nos escogió. Recuerde dónde estaba usted cuando el Señor extendió su preciosa mano para sacarlo de donde lo sacó. Recuerde cómo era su vida. Dios le llamó, aunque por momentos usted no quiso reconocer su voz. Él le llamó a usted. Por lo tanto, este es el tiempo para decir: no desmayo, a pesar de lo que venga, no desmayo. La segunda razón que Pablo va a tener para no desmayar la encontramos en el versículo 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo en el segundo versículo de este texto va a resaltar una segunda razón por la que no desmaya, y es que Pablo dice que no desmayamos porque tenemos un testimonio para dar. Tenemos un testimonio para dar, y es que esta razón no es menor. Esta razón no es menor, querida iglesia.
¿Y por qué no es menor? El apóstol Pablo aquí nos deja en evidencia que él sabía que tenía un testimonio para dar, que muchos tenían sus ojos puestos sobre él. Pastor David, pastora Luzaida, hermanos del consistorio, líderes de esta iglesia, algo que ustedes no deben perder de vista es que los ojos de muchos están sobre ustedes, y esa es suficiente razón para decir: no desmayo. No soy el salvador de nadie, pero he entendido que muchos dependen de mí. Y dependen de mi confianza, de mi fortaleza, porque al fin y al cabo soy el líder y voy adelante. Eso es serio. Eso es serio. Y aunque nosotros hemos predicado y enseñado que la gente mire al Señor y no a nosotros, no nos olvidemos que a veces por el rabito del ojo la gente nos está observando, y esa es razón suficiente para levantarnos cada día y decir: no desmayo, no desmayo, no desmayo. No desmayo porque tengo una hija que inspirar en la fe en Cristo. No desmayo porque tengo una hija que quiero que cuando yo no esté, ella camine con Dios. No desmayo porque tengo una familia que levantar en la fe. No desmayo porque tengo unos líderes que están observando mi accionar. No desmayo porque tengo una iglesia que me está mirando. No desmayo porque tengo familias que no conocen a Jesús y que están a la expectativa a ver si esto que yo les digo es verdad. No desmayo. Y eso se traduce en un testimonio que dar. Y por eso Pablo decía: no desmayo porque tengo un testimonio para dar. Los ojos de otros estaban sobre él, por lo menos en tres razones importantes. En primer lugar, Pablo va a destacar aquellos que tenían sus ojos puestos sobre él para ver y ser inspirados por su testimonio veraz delante de Dios. Pablo identifica tres grupos que lo miran: aquellos que tenían sus ojos puestos en él para ser inspirados por él. Lo segundo que Pablo va a destacar, el segundo grupo, son aquellos que lo miraban a ver qué tan pronto lo veían claudicar o caer en algún pecado de tal manera que avergonzara el testimonio del evangelio, o que por el contrario Pablo adulterara la palabra de Dios. Y entonces uno tiene una nube de testigos. Por un lado, los que están mirando para ser inspirados por uno, pero tenemos otros que tienen los ojos puestos a ver a qué horas caemos, a ver a qué horas damos el papayazo, como se dice. Hay otros que nos están mirando a ver a qué hora nosotros nos convertimos en la vergüenza del evangelio. Y entonces Pablo dice: frente a estos no desmayo, no desmayo. Pero hay un tercer grupo, y Pablo identifica a los que habían puesto su mirada en él. Pablo entiende que habían otros que lo observaban con atención para ver si en el ejercicio de su llamado se rendía, desfallecía y se retiraba. Y a mí me fascina la vida del apóstol Pablo, porque cuando Pablo escribe, hermanos, él no escribe desde las playas de Cancún al ritmo de brisa, mar y sol. Cuando Pablo dice no desmayo, hermano, seguramente estaba metido, hermano, en la cárcel. Sabe Dios por qué situación estaba pasando Pablo, pero él dice no desmayo, porque así como tenemos gente que nos mira para inspirarse, hay otros que nos miran a ver a qué horas caemos, pero hay otros que están observándonos a ver a qué hora nosotros salimos corriendo. Escúcheme bien, pastor David, eso tiene que ser la fuerza que te hace levantar cada mañana. No desmayo, porque hay gente que me está mirando. Y sabe una cosa, me he propuesto a no darles gusto. Sí, me he propuesto a no darles gusto. Sé que muchos están esperando a qué horas este pastor en Popayán cae para nosotros tomar ese lugar. Entonces no desmayo. Se quedarán esperando con la ayuda del Señor. Y ha sido tan fuerte eso que a veces ni siquiera lo piensan, lo dicen de manera directa. Me acuerdo unos años atrás cuando un par de pastores se me acercó y me dijo: oiga, Chino, ¿y usted cuándo es que va a salir de Popayán para que le dé oportunidad a otro? Le dije yo: santo, este pobre no ha nacido. Como que si esto fuera de oportunidad, velo. ¿En qué será que estaba pensando? No le dije otra cosa por misericordia, ¿sabe?
Diga conmigo: no desmayo porque tengo un testimonio que dar. ¿Se ha puesto usted a pensar en los que lo miran? ¿Se ha puesto a pensar usted en los que los miran? No desmayes. No desmayes. Vuelve y llénate de fuerza. Métete a la habitación y cierra la puerta y llórale al Señor todo lo que quieras. Pero no desmayes. No desmayes. No desmayes. Vuelve y límpiate del polvo, pero no desmayes. Sécate las lágrimas con una mano y con la otra alaba al Señor, pero no desmayes. No desmayes porque hay un testimonio para dar. Hay un testimonio para dar. Y Pablo lo sabía perfectamente. Sabe, esto no solamente lo vivió el apóstol Pablo. Hombres como Jeremías también vivió ese tipo de experiencia. Por eso Jeremías escribió en su libro, él dijo: todos mis amigos me miran a ver si yo claudicaba, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Jeremías capítulo 20, versículo 10. Mira lo que está escribiendo Jeremías. Mis propios amigos me miraban a ver si yo claudicaría. Porque hay gente que está esperando que tú y yo claudiquemos para decir: no le dije eso, es puro cuento. Eso de ser cristiano, eso es charlatanería. Por eso es que no podemos desmayar, porque usted y yo sabemos que lo que el Señor ha prometido es verdad. Y cuando Jeremías hablaba estas palabras diciendo: mis amigos me miraban a ver si yo claudicaría, quizás se engañará, decían entre ellos, es puro engaño, vamos a mirar a ver cuánto le dura, vamos a esperar hasta que prevalezcamos contra él y tomaremos venganza. Y en ese mismo contexto Jeremías pareciera que se uniera a la voz del apóstol Pablo, porque en el versículo 11 del capítulo 20 Jeremías va a decir: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. No desmayo porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, quedarán avergonzados los que esperan que yo claudique. ¿Sabes una cosa? En tu trabajo están esperando que tú claudiques, que desmayes. No les des el gusto. No les des el gusto. Yo conozco gente que sale ventilla de los trabajos: pastor, no aguanto más, no me aguanto más ese jefe, no me aguanto más esos compañeros de trabajo, renuncio, me voy. ¿Quién le dijo que así era como reaccionamos los hijos de Dios? Los hijos de Dios hablamos como habla Jeremías aquí. Jeremías 20:11. Mas el Señor está conmigo. ¿Eso es cierto, sí o no? Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, piensa en ellos, pobrecitos, tropezarán y caerán. Queridos hermanos, nosotros también tenemos un poderoso testimonio que debemos dar a las personas que nos rodean, y esa es una muy grande y fuerte razón para no desmayar. La palabra de Dios nos dice a través del escritor de la carta a los Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él con gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pero se sentó al final a la diestra del Padre, porque cuando no desmayas hay un Dios que te recompensa. Cuando tú no desmayas, Dios te recompensa. Llega el día en que lo que un día con lágrimas sembraste, con regocijo lo recoges. Ay, Dios, alabado sea su nombre. Llega el día en que lo que un día con lágrimas sembraste, con regocijo lo recibes. Yo siempre le he dicho a la gente: a mí que me dejen quieto, que me dejen disfrutar de lo que con lágrimas el Señor nos ha permitido sembrar. Y vienen más todavía, vienen más para la gloria de Dios.
Viene más. El domingo predicaba mi esposa y el Señor nos hablaba y nos decía: viene más para esta iglesia, viene más, porque cuando el río de Dios se desborda, eso no hay diablo, no hay infierno, no hay nada que lo pueda detener. Usted me dice amén a eso, ¿sí o no? Nada lo puede detener. Pero Pablo va a tener otra razón para no desmayar. No solo porque Pablo nos va a decir que necesitamos entender que tenemos un llamado. Pablo no solo nos va a decir que no vamos a desmayar porque hay un testimonio que dar. Los versículos 3 y 4 nos van a expresar la tercera razón por la que Pablo nos dice que no desmaya. El apóstol Pablo sigue expresando sus motivaciones más allá, hermano, por las cuales él no va a desmayar. Leamos los versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo está diciendo que no podemos desmayar ni rendirnos por la sencilla razón de que tenemos un gran enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso entonces Pablo nos va a decir: no desmayamos, y la razón es porque tenemos un enemigo que desea destruir las vidas. Hermanos, y cuando la iglesia desfallece, el enemigo toma control. Cuando la iglesia se desmaya, entonces no habrá quien predique. Mire, cuando la iglesia se desmaya, cuando la iglesia desmaya, entonces no hay quien ore. Cuando la iglesia desmaya, no hay quien haga vallado. Si la iglesia desmaya, no hay quien se levante y le haga frente a las obras de las tinieblas. Si la iglesia, mire, yo vivo convencido que la situación de nuestro mundo no ha ido más allá porque hay una iglesia que clama, hay una iglesia que ora, hay una iglesia que busca a Dios, hay una iglesia que ayuna, hay una iglesia que está continuamente diciéndole al Señor: ten misericordia de nosotros. Y eso es importante, y esa es la razón por la que no podemos desmayar. Yo vivo convencido, mis queridos hermanos, y le he dicho a la iglesia: yo entiendo que nosotros allí en Popayán no hemos ido más lejos de lo que nos ha sucedido, porque en Popayán hay una iglesia que clama, que clama. Seguramente ustedes aquí en Armenia también lo han podido evidenciar. Cuando la iglesia se levanta, y por esa es la razón por la que el enemigo busca que la iglesia se enfríe, que la iglesia se vuelva apática. Esa es la razón por la que el enemigo desconecta a la iglesia. Esa es la razón por la que el enemigo genera división entre nosotros, los hijos de Dios, y no nos permite estar unidos. Y usted se dará cuenta que cada vez que la iglesia se une en propósitos, el diablo tiene que temblar. El diablo tiene que temblar. Sí, hermanos. Y esa es la razón por la que no podemos desmayar, porque hay un enemigo que la única que le puede hacer frente es la iglesia. Y nosotros necesitamos convencernos de esto. La única que tiene el poder para deshacer las obras de las tinieblas es la iglesia de Cristo. Y si la iglesia de Cristo desmaya, le dejamos el camino abierto a las tinieblas. Pero eso no puede pasar. Lo mismo sucede cuando hablamos de la iglesia local. Cuando la iglesia local desmaya, cuando los líderes en la iglesia desmayan y los líderes no avanzan, y todo el mundo entonces está desmayado, desanimado, desalentado, descorazonado. Mire lo que estamos pasando, esto no va para ningún lado. El enemigo está que aplaude. Pero por eso en esta noche estamos diciendo: no desmayamos. No desmayamos. Venga lo que venga, no desmayamos. Suceda lo que suceda, no desmayamos. Y no desmayamos porque vamos a ver la gloria de Dios. Cuando la iglesia desmaya, la amenaza que tiene el mundo es que el enemigo va a cegar el entendimiento de las personas. Por lo tanto el evangelio no va a ser entendido, no va a ser comprendido. Por eso la tarea de la iglesia es orar, orar, orar y orar. Si hay algo que la iglesia no puede perder, es la capacidad de
orar. Si hay algo que en lo que la iglesia debe invertir, es en la oración, hermano. La oración. Yo no sé si usted conozca otro recurso más poderoso, pero yo no conozco otro recurso más poderoso que la oración. Lo que mis fuerzas no pueden hacer, la oración lo hace. Lo que mi capacidad no puede mover, la oración lo mueve. Lo que yo no puedo hacer, hermano, con mis recursos, la oración lo provoca. Yo he visto la mano de Dios moviéndose a través de la oración. Por eso necesitamos orar. Si necesitamos, si queremos ver gente convertida, hay que orar. Y no nos cansemos de orar. ¿A usted qué le parece que Jesús mismo, en Lucas capítulo 18, Jesús mismo va a decir allí, les refirió una parábola sobre la necesidad? El Señor eleva la oración a niveles de necesidad. Es que no es un rito, es una necesidad. Así como tenemos necesidad de dormir, de comer, de organizarnos, de descansar, la oración debe ser una necesidad en la iglesia. Es el imperativo de la oración. Pero Pablo también va a decir que si no oramos, el enemigo engañará al mundo entero. Él es especialista en engañar. Él mete mentiras, y lo único que puede entonces detener eso es que la iglesia no desmaye y ore. Pero también Pablo va a decir que el enemigo, el diablo, ha hecho cautivo el corazón, o ha cautivado el corazón de las personas, y lo único que hace que el corazón de las personas salga del cautiverio en lo que el enemigo les ha metido es la oración. La oración. Por eso necesitamos orar por los no conversos. Debemos orar por nuestros familiares, debemos orar por nuestros amigos, debemos orar por nuestros vecinos, debemos orar por la gente que nosotros conocemos, porque nosotros conocemos de ellos qué cosa les impide acercarse a Dios. Y lo único que va entonces a detener el obrar de las tinieblas es que nosotros oremos. Por eso no desmayamos, porque hay un enemigo que está buscando destruir las vidas. Y lo único que impedirá que eso sea efectivo es que la iglesia ore sin desmayar. Ore sin desmayar. Entonces, y quiero terminar en esta noche con una cuarta razón que Pablo tiene para no desmayar. Un llamado, y ese llamado es de Dios. Y Pablo dice: no desmayo porque tengo un llamado de Dios. Número 2, Pablo va a decir: tengo un testimonio que dar, por eso no desmayo. Número 3, he entendido que hay un enemigo que anda buscando destruir las vidas, y por eso no desmayo. Y es que es fascinante cuando uno ve la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo es que este hombre no desmayaba? No desmayaba. Hermano, lo tomaban y lo golpeaban, lo apedreaban, lo sacaban de la ciudad arrastrado, lo dejaban como medio muerto, dice textualmente la Biblia, y lo dejaban botado en el camino. Y Pablo se levantaba, se sacudía el polvo, se limpiaba las heridas y se iba y animaba a los hermanos y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No desmayamos. Y Pablo terminará diciéndonos que no desmayamos porque hay un mensaje que predicar. No desmayamos porque hay un mensaje que predicar. Lea los versículos 5 y 6 del texto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en los corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a decir que ese mensaje es el mensaje de salvación. No desmayamos porque hay un mensaje que predicar. Hay un mensaje que predicar, y ese mensaje es el mensaje de salvación. No desmayamos porque hemos sido comisionados por Dios para ser instrumentos de su poder. No desmayamos porque somos portadores de buenas noticias, la noticia de salvación. No desmayamos. No desmayamos porque si desmayamos no hay quien predique. Jesús dijo en Lucas 19:40, Él les respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
Esto lo dijo Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, mientras la multitud y sus discípulos proclamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si nosotros no proclamamos a Jesús como Señor, lo harán las piedras. Pero yo no quiero perderme ese privilegio. Por eso no desmayo. Por eso no desmayo. Quiero ser un proclamador del Evangelio. Quiero ser un anunciador de sus verdades. Por eso Pablo va a decir: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No desmayamos porque hay un mensaje que dar. La verdad que nosotros predicamos no es nuestra sana doctrina, no son, hermanos, no es nuestro arduo trabajo, no es nuestro desprecio al mal, sino la ternura y el amor de Jesucristo, declarándolo a Él como Señor. Y por ello entonces nuestras vidas deben estar siempre listas para decir: no desmayamos. Nunca olvidemos que el mismo Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, tiene poder ahora para hacer que resplandezca en nosotros y en nuestros corazones la luz de la esperanza de que Él está con nosotros, no nos dejará ni nos abandonará. Por eso el mensaje que predicamos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso no podemos desmayar, porque estamos llamados a predicar a Jesucristo como Señor y Salvador de la humanidad. Y si desmayamos, ¿quién predica? ¿Quién predica? Necesitamos entender eso. Romanos capítulo 10 versículos 14 y 15. ¿Cómo pues predicarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo le haría una adicción, con todo el amor y el respeto que merece la palabra. Yo le pondría una nota allí: ¿y cómo predicaremos si desmayamos? ¿Cómo predicaremos si desmayamos? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso no desmayamos. Por eso no desmayamos. Iglesia amada, es mi oración en esta noche que el Señor encamine nuestros corazones a perseverar en sus caminos, siendo fieles, sí, fieles, y fieles hasta la muerte, fortalecidos en el Señor, sin desmayar. Amén. Así sea. Póngase sobre sus pies.